¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro último programa de la temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Así que ahorita, en esta ocasión, vamos a presentarles cómo se representa el alimento tanto en la cinematografía como en la fotografía. Y desde aquí, desde el estudio de Nacho Urquiza, vamos a comenzar nuestro programa. Así que, churros de todo tipo, acompáñenos. Bienvenidos a esta cuarta temporada de nuestro programa Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, que se elabora gracias a la participación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Cultura Culinaria AC y con el apoyo de la CUAED. En esta ocasión seguiremos hablando de comida y arte, pero en esta ocasión el tema concreto son las representaciones de la comida, tanto en la fotografía como en el cine. Como ustedes saben, a una mala película se le llama un churro, y por esa razón, ese vínculo entre cine y un platillo muy popular, hemos escogido ese nombre, churros de todo tipo, para este programa, para ejemplificar que estamos hablando de estas representaciones en película y en fotografía de lo que es la comida. Hoy nos acompañan dos personalidades verdaderamente notables. Por un lado está la doctora Eugenia Meyer, historiadora, con una larga trayectoria como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, donde, para gusto de todos nosotros, la acaban de nombrar profesora emérita, muy merecido, Eugenia, y una persona que ha hecho estudios muy importantes, pero que además tiene el antecedente familiar de estar muy ligada con el cine mexicano. Y por otra parte, Ignacio Urquiza, que es, en palabras de muchas personas, incluso nos lo acaba de decir Eugenia antes de comenzar el programa, el mejor fotógrafo de comida que hay en México. A Ignacio Urquiza seguramente ya se le olvidó que se llama Ignacio, porque todo el mundo le decimos Nacho. Y él es realmente lo que él fotografía de platillos de la cocina mexicana, que salen en las revistas, en los libros, etcétera, son fotos verdaderamente notables porque él sabe darle el justo valor a la comida, ennoblecerla, resaltarla y hacer que se nos antoje consumirlo con ver sus fotografías, a pesar de que no haya el olor y las características que esperamos de una comida. De tal manera que les damos la bienvenida a los dos y les recuerdo cuáles son los objetivos de este programa de hoy. Hoy lo que buscamos es relacionar la comida con la fotografía y con el séptimo arte. Nos hablarán también un poco sobre las técnicas aplicadas a la fotografía a lo largo de la historia de México y de otros países, los distintos géneros del cine donde se trata de comida en nuestra historia y cómo se ha pasado el transcurso de las transformaciones de la comida a través de sus representaciones gráficas. Les recuerdo a ustedes que este es un programa en vivo, que tenemos teléfonos abiertos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. También tenemos un correo electrónico. En la segunda parte del programa anunciaremos que, de acuerdo con las preguntas que ustedes nos hagan y con la respuesta a una pregunta que nosotros les vamos a hacer, les vamos a obsequiar un bello libro
del Instituto de Investigaciones Antropológicas que se llama La Domesticación Animal de Raúl Valadez, donde ustedes van a poderse enterar de toda la serie de animales que fueron domesticados en el México prehispánico y que forman parte de nuestra dieta. De tal manera que ahora tienen ustedes en su pantalla esta información y les rogamos tomar nota de ella para que se comuniquen con nosotros con sus preguntas, sus comentarios, y en la segunda parte del programa vendrán también las preguntas que les haremos a ustedes para ganar este libro. Entonces, la primera cosa que quiero hacer es preguntarles a ustedes, y cualquiera de los dos, por favor, díganos, ¿cuáles son los antecedentes de estas representaciones en fotografía y en cine de la comida mexicana? Bueno, yo creo que hay un dato curioso que me estaba acordando ayer, que es que, por ejemplo, Patricia Quintana saca un libro de cocina que se llama La cocina es un juego, en el 80, que la verdad que estamos hablando de hace relativamente poco, con ilustraciones de cuevas, y no tiene fotografías, porque como que no se usaba, como que no había esa costumbre. Algunas fotografías llegaban de revistas extranjeras y se publicaban en las revistas, pero era una cosa muy rara, porque eran como fotos aéreas de los platillos así chiquititos, lejísimos, sin nada de antojo ni de sabor, y ya después empezaron a hacer las fotos en eso. Sin embargo, en el cine pues ya estaban las mesas del cine mexicano ahí en pleno, yo creo. ¿Qué nos puedes platicar de estas mesas en el cine? Bueno, yo creo que habría que pensar siempre en la comida como parte de la vida cultural de la familia mexicana. Y muchas de las películas mexicanas, desde el inicio del cine sonoro, tienen que ver con la mesa puesta, la familia dentro de es decir, en el hogar, puede ser en el campo, en la ciudad, y sobre todo porque por tradición la comida, es decir, el mediodía, cuando nosotros comíamos tradicionalmente a las 2:30, 3 de la tarde, era el punto, el núcleo de actividad familiar y el punto de relación familiar. Formalmente, yo recuerdo muchas películas, una de ellas es sin duda fundamental, que es la película de Alejandro Galindo, Una familia de tantas, donde la mayoría de las escenas suceden en la mesa y vemos a la familia comiendo, lo que nosotros llamamos comer al mediodía, donde les dan sopa seca, sopa aguada, en fin, las aguas frescas, etcétera, o bien las escenas en esa película en la noche, donde la familia se reúne, se manda al pan a una de las hijas, porque todavía se iba a la panadería de la esquina, o bien el panadero traía su canasta y entonces podía seleccionar. Pero no son películas que enfatizan en la comida. Existe una buena cantidad de películas también que luego se transmiten a las telenovelas, donde las escenas son en la cocina. Se supone que se está preparando la comida y hay una serie de actividades. Si vemos algunas telenovelas contemporáneas, incluso las protagonistas tienen negocios de cocina, preparan postres, golosinas, etcétera. Pero creo que la primera película fundamental que trata sobre la cocina es Como agua para chocolate. Y es una película muy significativa porque todo está relacionado con la comida. Es una película además basada en el espléndido libro de Laura Esquivel, que plantea situaciones como por qué cierto platillo tiene las lágrimas de ella y entonces tiene sabor amargo, o bien por qué se hace alguna comida con los pétalos de rosa o el propio mole, en fin. Debo señalar que la propia Laura es una admiradora y es una cocinera aficionada muy buena, ¿no? Y en efecto algunas de las recetas de su familia las llevó al libro, ¿no? Creo que no solamente en el cine mexicano, sino en otros cines internacionales, el tema de la cocina empieza a tener importancia alrededor de los 90, ¿no? Hay películas tan maravillosas, final 80, 90, como pueden ser La Gran Comilona, la película maravillosa El Festín de Babette, que esa sí es una obra maestra como película, otra como Especias, ¿no? O El Sabor de la Papaya, etcétera, donde la comida tiene un significado especial de aglutinamiento familiar, pero también de expresión cultural y social. Yo recuerdo, por ejemplo, de lo primero que mencionabas,
las películas de Pardavé, estas donde Pardavé es el patriarca de una gran familia y donde justamente los regaños, el cariño se expresan a la hora de la comida. O el propio asunto de Fernando Soler, Claro. que también en películas, no sé, ahora recuerdo Azares para tu boda, donde las cosas fundamentales de la familia suceden a la hora de la comida. Y esto tiene un significado también muy importante, porque al cambiar los horarios, es decir, cuando se acabó aquello de que me voy a comer en otra ciudad, era otro problema de transportarse, la gente cerraba el negocio, cerraba la oficina, se iba a su casa, tomaba su tranvía, su camión, su pecero, estaba con su familia, bueno, les daba tiempo de dormir una siestecita, regresaban a trabajar. Eso se acabó. Se acabó por la problemática de la gran ciudad, y entonces la gente sale muy temprano, llegan a su trabajo, se toman una guajolota, ¿verdad? Que es una de las cosas más impresionantes que puede haber en función de la obesidad, ¿no? La telera con el tamal, y por si faltara algo, se lo bajan con un atole, ¿no? Y a la comida es la garnacha, y la familia llega en la noche a la casa. Los niños tampoco a veces llegan a la escuela, llegan en la noche a la casa en que todo el mundo está cansado, de mal humor, tienen que hacer tareas, y el padre lo único que no quiere es convivir. Entonces, la esencia de la convivencia familiar se acabó. Pero ahí hay una pregunta importante para Nacho. En estas películas, con algunas excepciones, no se hace énfasis en lo que se come, sino es en el acto de comer. Y los platillos no son retratados. ¿En qué momento viene este cambio del cual tú eres uno de los indudables protagonistas, de darle, como tú dices, cara a la comida, de darle un aspecto a la comida que realmente se vea, se sienta? ¿Cómo comienza esto en México? Porque además creo que en ese sentido tenemos un lugar destacado en el mundo. Sí, sí que lo tenemos. Una gran cocina. Bueno, el primer reto, o la primera vez que se me antojó entrar a un trabajo profesional donde ya se tratara de la comida como algo que se antojara, fue con la revista Hogar y Vida, una revista del grupo Promexa, que hoy es Patria, en el que con Laura Caraza y Lorenza, su hija, nos pasábamos 8 horas tomando un platillo. Y no la hallábamos. De repente, a lo mejor era una mesa de Navidad, y se morían los pambazos, y teníamos que revivir la ensalada, y se nos moría la ensalada, y teníamos que revivir el champurrado o lo que fuera. Y ahí fuimos aprendiendo. En una de esas sesiones apareció, por cierto, el primer ecónomo o food stylist que yo conocí, que es Samuel Servín, que sigue trabajando por aquí todavía, que es un especialista en cocinar para la cámara, que no usan sal y no sazonan, simplemente se están fijando nada más en la pura imagen. Entonces fue como mira, hay una especialidad así. Independientemente de eso, yo me encontré en Francia un libro que se llamaba El Taste of France, y lo ojeé en una librería y me lo traje así abrazado en el avión, porque es la primera vez que yo vi que un fotógrafo lograba comunicar sabor en una imagen. Y curiosamente, 6 meses después vinieron a contratar a Patricia y a mí, Patricia Quintana, para hacer el Taste of Mexico. Fue una coincidencia. Es que lo vi tantas veces ese libro que te lo juro que me conecté por ahí. Y entonces hicimos el Taste of Mexico, que fue la gran aventura de recorrer todo el país, buscando los platillos que nos representan y lo mejor de la cocina mexicana. Y lo adornamos con mantelería, con loza de la zona, como debería de ser en la mesa, muy inspirados en Arrieta y sus bodegones, y acercándonos un poco al sabor de los platillos. Yo creo que ahí es donde se empieza a romper y donde nos enganchamos. Yo me enganché durísimo con la cocina. De hecho, hoy en día me gusta, me fascina cocinar, es mi pasión. Y fue a raíz de ese libro. Muy bien, volveremos a este tema, porque ahora es momento de que veamos un testimonio que es con César Mendoza Olivos, justamente de la revista Sabor a México, y que nos va a mostrar algunos aspectos de este tema del que estamos hablando. Yo entro a trabajar a esta empresa, esta revista, y un fotógrafo de cabecera. En el primer número tengo mis sesiones continuas, aproximadamente
15, en 2 semanas. Y trabajamos muy bien el fotógrafo y yo. Para la segunda revista, tengo esta misma agenda, muy similar, pero el fotógrafo me renuncia a mitad de la agenda. Y yo no tengo tiempo de contratar otro fotógrafo. Con lo mucho poco que yo tenía en ese entonces de conocimiento, dije, pues ni modo, a tomar el toro por los cuernos. Y fue por eso que me involucré en este mundo, ¿no? Porque los temas de la gastronomía es algo muy simpático, el dar la visión de uno acerca de un plato, independientemente de que lo cocine otro, porque el encuadre que uno le da es como a mí se me antoja, ¿no? Es lo que yo percibo realmente. Entonces, lo puedo tomar de un lado, puedo tomar del otro, pero finalmente lo que transmito es lo que yo quiero para mí, ¿no? Y a la vez lo que yo quiero transmitir hacia los lectores que van a ver el producto. Somos una empresa dedicada sobre todo a medios de cocina o a transmitir la cocina como tal, sobre todo más de casa. Y el día que se nos ocurre crear Sabor a México, nuestro pensar fue dirigirnos a un medio o a un rubro que son los estudiantes, sobre todo, y algunos profesionales de la gastronomía, que a pesar de que estudian gastronomía, quieren ser chefs, quieren ser cocineros, lo único que pareciera es que retoman la cocina de otros lados, ¿no? Nosotros, al ser tener un gusto propio por la cocina mexicana, lo que pensamos fue desarrollar un producto precisamente que hablara de eso y que antes, como decimos, antes que aprender otras cocinas hay que saber un poco de la nuestra. ¿Para qué? Para poderla transmitir y entonces sí poder abordar quizá otras cocinas que no son. La revista Sabor a México surge hace 4 años, precisamente resultado de esta búsqueda de transmitir, quizá no tanto las raíces como tal, ¿no? Quizá más bien es una especie como de qué es lo que hay detrás de la comida tradicional mexicana y que a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Como que nada más hablamos del pozole, hablamos de las carnitas, hablamos de la barbacoa, hablamos del chile en nogada, ¿no? Pero detrás de estos platos tan típicos y tan nuestros hay mucho más, ¿no? Hay una serie de comidas tradicionales que son muy locales, de productos muy nuestros, que han estado aquí toda la vida y que pareciera que de repente ya no se les da el aprovechamiento que se les daba antes. Entonces, en estos 4 años es lo que hemos intentado hacer, rescatar un poco o un mucho, en la medida de las posibilidades, todos estos elementos que giran en torno a la cocina mexicana. Un día yendo a un restaurante a hacer una sesión de fotos con una persona, vaga la expresión, de reciente ingreso a colaborar en la revista, pues era yo visto precisamente como eso, como el que iba a sacar las fotos, ¿no? Un trato bastante malo, ¿no? Cuando de pronto llegó alguien que ya tenía tiempo colaborando en la revista y que me conocía de antes y me saludó, llegó la primera persona, le preguntó a esta segunda que si conocía al fotógrafo y la segunda persona le dijo, no es el fotógrafo, es el editor, ¿no? Y por él estás tú aquí, ¿no? Entonces la actitud de esta persona cambió radicalmente, fue todo amabilidad, fue todo dulzura y eso es lo que te llama la atención, ¿no? De repente el no valorar a las personas por lo que hacen, es como si yo desprecio un plato de una cocinera de pueblo porque finalmente no está reconocida en el medio, porque no sale en televisión, porque no sale en las revistas o incluso porque no la fotografiaba yo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las anécdotas que más me quedan grabadas, que no importa quién eres, creo que importa más lo que haces, cómo lo haces y la pasión que le pones por esto mismo, ¿no? La revista tiene una consigna que es: yo presento lo que se come, no presento algo para que se vea bonito. Obviamente sí tiene un trabajo estético, obviamente sí es la visión de cómo se presenta un platillo por parte de quien lo cocina. Pero en esto de la fotografía y sobre todo la de alimentos, se da mucho el hecho de vamos a truquear, vamos a poner lo que no es pero que parece para que se antoje más. ¿Cuál es la intención de nosotros como una revista de gastronomía o de cocina mexicana?
que lo que yo presento, a mí se me antoja, que lo que yo presento yo lo pruebo y que lo que yo presento finalmente realmente está hecho, realmente está cocinado. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a transmitir este producto, voy a decir cómo se hace, desde cómo se pica el ingrediente principal hasta cómo se presenta o cómo se presentó en la fotografía. Entonces yo creo que esto es algo bastante importante. En México tal vez lo más importante ya no es que se presenten platos bonitos, porque se ven bonitos, pero quién sabe que sepan o ni siquiera sepan, sino que se presenten platos que realmente reflejen el sabor de nuestra cocina y que se puedan degustar realmente. Alguien me decía, tú presentas platos a veces que pareciera que no se pueden hacer, pero yo los corrijo diciéndoles, precisamente por eso parto desde que lo cocinamos hasta que lo presentamos y lo fotografiamos, ¿no? Si que fotografiamos ahora tiene ciertos elementos, yo le pediría a la persona que me lo presentó que me dé todos esos elementos para que quien se atreva a reproducirlo, lo reproduzca lo más similar posible a lo que yo le estoy ofreciendo visualmente. Pues regresamos a este programa Bocados de nuestra historia, donde estamos hablando de las relaciones entre la comida, el cine y la fotografía. Y nos habíamos quedado en un punto muy interesante, y le pido a Nacho Urquiza que por favor amplíe cómo se fotografía la comida, en qué contexto, qué cambios ha habido, porque como decíamos hace un momento, las primeras fotografías que ve uno de comida es como si nada más alguien se parara encima del plato y lo fotografiara y ya. Pero ¿qué cambios ha habido? Bueno, ha habido, yo me enfocaría a dos cambios principales. Uno, que en el cambio de siglo nació una moda en Alemania de bajar la cámara, de donde dices, bajar la cámara a nivel de plato. Inclusive empezaron con este plano holandés que se llamó, que es enchuecar un poco la cámara para que los platos estuvieran así, que es un poco como vemos. Nosotros no vemos así, derecho, con nivel. Vemos un poquito así, a gusto. Esa tendencia que antes era inaceptable para nosotros era todo con nivel y así, además de que empezaron a desenfocar la parte de atrás del platillo y a destacar nada más un punto de enfoque, en donde estaba cayendo una salsita o donde estaba un tenedor cortando. Ese fue un cambio que las primeras veces los fotógrafos como que reaccionamos así como, ¿qué está pasando? Todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos defendido de enfocar todo y de tener la cámara derecha, de repente esto no va a durar. Sin embargo, se quedó durísimo esa moda y hoy en día sí estamos lo más cerca posible del sabor. De lo que se trata es de transmitir sabor en un plano, porque ni siquiera tienes tercera dimensión y no hay olor, ni ruido de cocina, ni nada. Simplemente tienes oportunidad de transmitir en una imagen. Y ahí tienes que transmitir el sabor y el antojo. El otro cambio que hubo, que para mi gusto no es muy favorable, es el de los platos blancos. La artesanía utilitaria, es decir, la loza utilitaria, porque artesanía pues es un nombre como que no, es una loza utilitaria como el barro negro, que ahí lo estamos viendo, los metates, los molcajetes, la talavera poblana y toda la riqueza de vidrio que tenemos en nuestro país. De repente llegó la moda de los platos blancos, que viene absolutamente de Asia, y un poco de la cocina francesa Nouvelle, que sí el plato blanco destaca los colores del platillo en la cocina de autor sobre todo. Pero ¿dónde se queda nuestra artesanía maravillosa y las piezas que hay en México para la mesa y los manteles y todos los colores y combinaciones que llevan siglos de fusión, de irse trabajando, y es una urdimbre cultural importantísima que de repente ya no está en las mesas, apenas en los restaurantes y ya es como una cosa como de souvenir. A mí me preocupa que se esté perdiendo. Yo sí haría como una ¿cómo se llama? Campaña o como se pueda a que regresemos, ¿no? Ahorita que hay tantos programas de televisión a una audiencia enorme, deberían estar nuestras artesanías en la mesa, nuestra canasta de compras, la bolsa del mandado, la talavera y las cucharas de palo de Michoacán. Porque si no, toda esta gente que trabaja y vive de eso
y que han recibido el aprendizaje de sus padres, abuelos y ancestros de fabricar este arte utilitario, ¿dónde van a quedar? ¿No? De repente, pues en el mercado de la Ciudadela te vas a encontrar un plato de Talavera de milagro, ¿o no, Eugenia? Así es, así es. Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con un tema fundamental y es el de entender a la cocina como parte de nuestra historia cultural. Solamente entendiéndola como parte de la historia cultural le podemos dar su justo valor y su justa dimensión. La cocina incluye olor, sabor y texturas. Y las texturas efectivamente se pierden si nosotros tenemos el plato blanco, que tiene un sentido muy lógico y estético para la nueva cocina, ¿sí? Pero también se pierde parte de esta sensibilidad. Y me parece que tiene que ver también con la problemática ideológica del fotógrafo. Es decir, el fotógrafo no es nada más un señor que llega, toma la fotografía de los huevos estrellados a la mexicana o huevos divorciados, como se llame, sino que está implícito una posición ideológica, una forma estética de visualizar las cosas. Y pienso la vieja conseja de que no hay fotógrafo inocente. Naturalmente no hay fotografía inocente. Cada vez que tú fotografías un platillo, hay un sentido, hay una razón de ser, y además tiene un compromiso social el fotógrafo. No se trata de fotografiar faisanes de langostas nada más, sino la cosa más sencilla de la cocina mexicana, que se ve enriquecida precisamente por los productos nacionales, ¿no? A mí me parece que recuperar, por ejemplo, el molcajete, como dijiste tú, el molinillo, cosas por el estilo. Ya sé que Molinex saca ahora una cosa eléctrica que te funciona muy bien y que la licuadora o el food processor, ¿no? El procesador de comida, tiene un sentido, pero se pierde esta parte esencial. Y si de veras reconocemos que la comida mexicana es una de las comidas más ricas y variadas en el mundo, bueno, hay que recuperar también esta parte que corresponde a los objetos. Yo quisiera agregar algo de lo que dijo Nacho y lo que acaba de decir Eugenia, de que acabamos de pasar las fiestas patrias, y en estas fiestas patrias uno de los platillos más populares es el pozole. Yo no me imagino un pozole en plato blanco ¿cómo se llama?, de porcelana, sino realmente en su plato tradicional, digamos de Tlaquepaque, de estas zonas, donde además el placer estético de comerlo ahí es muy diferente. Igual que los chiles en nogada. Claro. Digo, todos sabemos las diferentes historias de por qué surgieron los chiles en nogada, etcétera, y ponerles el verde, blanco y colorado, y la nogada, y el perejil, etcétera. Sí, pero plantear es decir, colocar un plato de estos, un manjar como puede ser los chiles en nogada, si están bien hechos, ¿no? Porque hay muchas variantes, tiene que ser en un plato que le corresponda, ¿no? Esto me recuerda también a las sofisticaciones, por ejemplo, las tortillas, ¿no? Las puedes llevar en un trapo, las puedes poner en un tenate. Y ahora tenemos unos tenates sofisticadísimos. Los plateros mexicanos hacen unos tenates de plata que, bueno, nadie puede comprar, pero se ven muy bonitos, ¿no? Yo creo que se está perdiendo esta parte en aras de internacionalizar. Pero por otro lado, también creo que es muy importante que la comida mexicana, desde el punto de vista de internacionalización, no se concrete a tacos, enchiladas, chilaquiles y cosas por el estilo, que para muchos extranjeros, por ejemplo, uno va a Estados Unidos y va al taco no sé qué, Bell o no sé qué, y les dan unas cosas rarísimas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la cocina mexicana, con el valor de la cocina mexicana. Y ahí entra un elemento que también me parece importantísimo desde el punto de vista cultural, y es cómo es posible que nosotros hayamos sido capaces de transformar esta variedad y riqueza de la comida mexicana, modernizándola, poniéndola al día con el siglo XXI y los grandes chefs mexicanos que ahora hacen nueva cocina mexicana. Muy bien, pues están ustedes escuchando este tema tan interesante de la relación entre la comida, el cine, la fotografía, pero es momento de ir a una pausa. Cuando volvamos les diremos cuál es la pregunta que tenemos para que uno de ustedes pueda ganar el libro de la domesticación animal de Raúl Valadez. Vayamos a esta pausa, por favor. Pastelillo y empanadas
hombre que se enamora de una muchacha decente es como la carne dura para el que no tiene dientes. A cenar, pasen niños y empanadas, pasen niñas a cenar. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Bueno, pues acabamos de ver una bella escena de Tintán, pero es el momento de que ustedes continúen, por favor, dándonos los teléfonos, todo aparecerá en su pantalla. Y la pregunta que queremos que ustedes nos contesten, por favor, que no es una pregunta complicada, sino más bien es algo que nos va a ayudar a los presentes para encontrar un buen lugar, es muy sencilla. ¿Cuál es su chile en nogada favorito? ¿Dónde lo han comido? Por favor, el primero que conteste esta pregunta, que no es pregunta, sino que es una opinión, se ganará el libro de Raúl Valadez, La domesticación animal, publicado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde aparecen los animales que han sido domesticados en México y que forman parte de nuestra comida. Pues volvemos con nuestros invitados y a raíz de lo que acabamos de ver con Tintán, y hay que recordar otra formidable canción de Tintán que es Los Agachados, donde va describiendo lo que comen los agachados en México. ¿Qué relación le ves a esto con nuestra cultura culinaria? Bueno, primero siento cierta nostalgia, cierta añoranza. No quiere decir que otros tiempos fueron mejores, pero cuando vemos a Tintán trepado en su bicicleta con la canasta de pan, bueno, pues recuerdo las épocas en que en cada barrio llegaba el panadero en la mañana o en la tarde, generalmente en la tarde, donde salíamos los niños a escoger el pan que queríamos, ¿no? Que iban desde las chilindrinas, los bigotes, las orejas, etcétera, las piedras, como dice él por ahí, y la idea era de que la panera estaba preparada sobre todo a la hora de la merienda, la cena. Cada uno de los niños agarraba el pan que quería, le metía en la lengua, decía, este es el mío, ¿no? Esto va a irse perdiendo, y se va a ir perdiendo cuando se industrializa, digamos, la panadería. Hace algunos años, bueno, ya más de, yo creo que como 30 años, surgió en México una idea nueva, por ejemplo, de la producción masiva.
y La Espiga, la famosa panadería que estaba en la calle de Insurgentes, si mal no recuerdo, Baja California. Está todavía, ¿verdad? Empezó a producir las famosas teleras y bolillos en unos aparatos que tenían abajo como unas rueditas, se quedaba marcado en el pan, y entonces uno iba con la enorme felicidad a comprar los bolillos o las teleras, pero claro, el sabor cambió, ya no era el panadero que sudaba y que estaba en camiseta. Y esto también generó una situación distinta donde la familia empezó a tener los famosos hornos ideal, que eran unos pequeños hornitos donde uno podía hacer sus biscuits, sus panqués, etcétera, de una manera mucho más fácil. Ahora, todo esto parece que es parte del pasado. No, déjame decirte, no es del pasado. Hornos Eléctricos Ideal sigue estando en Insurgentes, casi enfrente de Sears, y Sonora, y siguen produciendo un pan de lo mejor. Ya tuvimos el gusto de tenerlos aquí en un programa anterior. Qué maravilla. Habría que regresar a ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los temas fundamentales en la cena familiar, que no era cena, era merienda realmente, porque nosotros, por el problema de la altura, por las condiciones culturales, hacíamos la comida principal al mediodía, 2:30, 3. Era unos bolillitos a los que se les sacaba el migajón, se les ponía, cosa que ya casi no hay, una capa enorme de nata. Y tostaditos y luego azúcar, ¿no? Con eso de que ahora compramos leches pasteurizadas, deslactosadas, bajas en grasas, bueno, pues se acabó lo de la nata, ¿verdad? Creo que se consigue todavía en algunas tiendas especiales. Lo que yo siento es de que los hábitos alimenticios cambiaron, y esto que nosotros vemos en buena cantidad de películas mexicanas de otras épocas no tiene nada que ver con la realidad actual, porque entre la comida rápida, llegar a la casa y decir voy a llamar y pedir una pizza, por ejemplo, o que me traigan unas flautas a la casa, o me voy a comer una hamburguesa, un hot dog, ha pasado a segundo término esta posibilidad del intercambio familiar y de la comunicación social de la familia. Por otro lado, también es muy importante señalar que a partir de los años 50, cuando empieza a modificarse la estructura económica de la familia, donde las madres, muchas salen a trabajar, se acabó también aquello de que la señora está en la casa y lo que se ocupa es de cocinar. Hay una película que hace referencia a esto muy significativamente, que es Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es una película de los 90, como sabemos, se refiere naturalmente al movimiento que todos vivimos del 68, ¿no? Todavía en épocas ya distantes, ¿no? Pero muy significativas, y María Rojo es la madre. Y si ustedes observan algunas escenas de la película, ella está muy ocupada en moler el jitomate, preparar la salsa, hacer la comida, etcétera. Se les va la luz, entonces pues ahora sí le dice a la hija, ni modo, llegaste de la escuela, pero te vas a tener que poner a moler la salsa en el molcajete. Es cuando empieza a darse cuenta de las irregularidades que están sucediendo en los edificios de Tlatelolco. Pero si uno observa esta película, nos damos cuenta de que toda la familia está alrededor otra vez de la mesa en circunstancias muy especiales. Una de las escenas más significativas es cuando Héctor Bonilla llega muy angustiado de ver lo que está sucediendo, pero logra, porque él tiene influencias, porque es un burócrata con influencias en la zona, y entonces se sienta con los hijos y la madre, la mujer, le trae la comida. Es decir, el trabajo de ella es limpiar la casa, le pide al padre que vive con ellos que vaya a hacer el mandado, que vaya a comprarle. Todavía no se habla de los supermercados en este proceso. Hace que la hija le ayude en las actividades que no se pueden hacer ya con la electricidad que está faltando. Y cuando se sientan en la mesa a hablar de la problemática fundamental, el padre se pone a comer con mucha ansiedad y con mucha angustia. Lo vemos comiendo la tortilla, etcétera, y le dan el guisado de la tarde porque él no puede llegar a comer. Y entonces está la familia, están los muchachos que se han ido a refugiar, y estos muchachos también les dan de comer en ese momento. Y hay una escena, me parece significativa, de lo que tiene de valor para la familia mexicana la unidad de la mesa, y es cuando el padre se agarra de los hijos, de las manos, y les dice qué bueno que estamos todos juntos. Todo esto sucede en la mesa, ¿sí? Que es siempre, o ha sido siempre, hasta ahora creo yo, el punto central de la convivencia familiar. Bueno, Eugenia, te doy una buena noticia. Yo vivo en la colonia Escandón, sí, y todavía tenemos panadero de bicicleta que lleva el pan. Qué maravilla.
es muy curioso, yo oigo desde mi recámara la bocina de la bicicleta y eso quiere decir que ya llegó el pan, y él atiende mucho a las personas que permanecen afuera trabajando. Por ejemplo, frente a mi casa hay un sitio de autos y ellos le compran mucho pan, igual que los vecinos. De tal manera que esta es una ciudad maravillosa porque hay parches, hay zonas donde algunas tradiciones perviven y otras están desapareciendo. Por ejemplo, en mi colonia, lo triste es la desaparición de muy buenas panaderías. Bueno, y por otro lado, una de las cosas que a mí me parece fundamental cuando hay turistas verdaderamente interesados, es siempre llevarlos a una panadería. Claro. Porque a mí me parece que la panadería en México es un centro de creatividad fundamental. Es decir, no solamente la variedad de panes que tenemos, los nombres que tienen, los sabores que tienen, que son fundamentales, ¿no? Ahora ya tenemos chapatas y tenemos baguettes y cosas por el estilo, pero nadie puede pensar en una torta, una buena torta de algunas de las torterías maravillosas que tenemos si no tenemos una buena telera. Muy bien, pues es momento que tenemos que ir ya a otra entrevista de los testimonios que tenemos, y en este caso es el testimonio de Mariana Coria López, aquí en la Ciudad de México, que nos va a hablar de algunos aspectos muy relacionados con este programa. Bueno, pues al final es un lenguaje que es una narrativa donde nos van contando historias que reflejan una realidad, y en ese sentido creo que cuando tocan el tema de la comida logran reflejar muchas cosas como son los valores, ¿no? Cómo una sociedad depende de sus hábitos alimentarios y cómo estos van construyendo también el propio ser de cada persona en sí misma y en conjunto en esta sociedad. Y bueno, pues por ello me parece que es fascinante, porque creo que también el cine es una buena forma de mostrarle a la gente qué es lo que pasa con el tema de la comida. Es decir, a veces se ve, el tema de la comida se ve una cosa tan cotidiana, porque bueno, finalmente sí forma parte de nuestra vida cotidiana, que muchas veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de la importancia que tiene y cómo la comida cohesiona muchas cosas como valores, costumbres, tradiciones, y que cada una de las películas va reflejando de cada una de las sociedades que va presentando. Muchas veces se toma como agua para chocolate como un referente de la cocina mexicana, y bueno, pues algo que sí es importante tener en cuenta es que el cine es la interpretación de una realidad y no es la realidad en sí misma. Entonces, bueno, pues lo que hace esta autora es tomar como ciertas cosas, ¿no? Va tomando algunos platillos que son representativos de la propia cocina mexicana. Sin embargo, por supuesto, muchos de ellos están fuera de contexto, ¿no? Fuera de época por la situación histórica que ella misma presenta. Entonces, bueno, no hay que dejarnos también llevar por estos desfasamientos que hay en cuanto a la propia cocina mexicana. Bueno, por ejemplo, también otra película que a mí se me hace maravillosa, que no tiene que ver realmente con el tema gastronómico, es esta película de Macario, que está protagonizada por Ignacio López Tarso, y que bueno, pues justo es una película donde toca temas totalmente bipolares como son la gula y el hambre, ¿no? Y el hambre y esta necesidad de comer que se presenta continuamente dentro de las películas mexicanas, sobre todo de esta etapa del siglo de oro del cine mexicano. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues vamos a ver aquí que es una película que se basa completamente en el simbolismo, ¿no? Es decir, cómo se representa un alimento dentro de estas dos etapas, dentro del hambre, dentro de la necesidad, dentro de la añoranza y la avaricia de querer tener un alimento solo para sí mismo. Y por otro lado también algo que es importante, pues es ver cómo en un momento dado logra, ¿no?, tener un guajolote para sí mismo, y cómo a través del alimento dialoga con muchos personajes, entre los que están Dios mismo, ¿no?, el diablo y la muerte, por supuesto.
¿no? Y que al final, bueno, pues vamos a ver que el propio alimento pues lo va a llevar hasta su propia muerte, ¿no? Entonces creo que es una película que vale la pena que todo el mundo vea con esta perspectiva, ¿no? Y creo que, bueno, pues hay muchas otras. Otra película que también es referente porque habla mucho de la sociedad y de la idiosincrasia de la sociedad mexicana, bueno, pues es esta maravillosa película de Acá las tortas, ¿no? Donde se representa justo como un alimento que es parte de lo popular, en un momento dado puede dar o no un cierto estatus, ¿no? Porque aquí lo que se está jugando es el estatus que tiene la propia torta y cómo, ¿no?, los hijos de estos torteros, bueno, pues van tienen acceso a un nivel socioeconómico más alto y entonces, bueno, pues empieza a haber un rechazo sobre el propio alimento y obviamente por la representación que tiene ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también otra de las películas fundamentales y que tiene muchos simbolismos y que también tiene que ver con el propio estatus, ¿no?, de el alimento es esta maravillosa película del Ángel Exterminador, donde, bueno, pues lo que hace Buñuel es una crítica y hace una ridiculización de la alta sociedad mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver que también navegan entre estos dos polos, porque, bueno, primero nos presenta una cena completamente suntuosa, donde el cocinero es un chef, ¿no?, particularmente, y donde los sirvientes van a servir toda esta cena y que finalmente, cuando sucede este hecho inexplicable, este encierro, que es un encierro en sus propios prejuicios, bueno, pues vamos a ver que lo primero que va a saltar a la vista es el hambre, ¿no? Y empiezan a comer papel, empiezan a ver a todo con cara de podérselo comer, porque finalmente también yo creo que uno de los mensajes que quiere dar Buñuel es que aunque uno pertenezca a la clase que pertenezca, hay ciertas necesidades que siempre van a estar ahí y que muchas veces no solamente el poder o la riqueza van a poder ayudar a satisfacer esas necesidades. Y bueno, pues el alimento es algo fundamental para la vida del ser humano. Bueno, y también algo que sí me gustaría agregar es este dato curioso, hablando del cine mexicano, que existe un recetario del cine mexicano donde, bueno, que está hecho por Marie-Pierre Coll Corcuera y el prólogo lo hizo Carlos Monsiváis. Y bueno, pues es tal cual un recetario con un pequeño prologuito de ambos autores y donde habla justo de la importancia de la cocina mexicana, de la cocina tradicional mexicana, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos habla de ciertas frases que dice Tintán, ¿no?, cuando habla de la pancita cuando está crudo. Y, por ejemplo, también, bueno, Tintán tiene esta película del panadero, donde hay una escena donde él en su bicicleta va con su canasta del pan y va cantando todas las formas de panes que existen en México. Y, bueno, pues también así habla de estas maravillosas películas del Indio Fernández, donde, por ejemplo, cuando se hacen estas grandes fiestas, pues el mole, el pozole, etcétera. Entonces, bueno, pues todas estas recetas las podemos encontrar. Habla de escuela de vagabundos, ¿no? Por ejemplo, esta cocina muy afrancesada que se sirve en el comedor de los patrones y de esta cocina mucho más sencilla que se refleja en tras bambalinas, ¿no? Los frijolitos, las tortillas, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, pues valdría la pena que la gente le echara una mirada a este recetario para que viera, ¿no?, efectivamente cómo, aunque no es una cuestión principal, pues la cocina siempre está presente y, bueno, nuestra maravillosa cocina mexicana pues siempre también es un referente de las películas mexicanas. Dicen que el chile maduro también mi chinita tiene dulce su... Bueno, pues hemos recibido ya sus respuestas y voy a glosar algunas de ellas muy rápidamente. Quien gana el libro La domesticación animal es Cecilia Vázquez, que nos dice que
el restaurante Nicos, que está en Azcapotzalco, en la avenida Cuitláhuac, que es donde ha tomado muy buenos chiles en nogada. Y felicita a Eugenia Meyer como una de las maestras ejemplares de esta universidad. María Magdalena Torres dice que, como muchos otros, los mejores chiles en nogada son los de su casa. Claro. Y en efecto, claro, los chiles en nogada, cuando son una receta familiar y es a lo que uno está acostumbrado, son estupendos. Roberto Loyola Vargas, del restaurante La Cumbre, que es un restaurante vegetariano. Rosa María Cuevas Chávez, en Puebla, no especifica dónde, y nos felicita. Y Patricia Molina habla también de la Fonda San Ángel, también muy conocida de nuestro amigo Roberto, como el más sabroso. También otra de Alejandro Mateo Delgado, que habla de la receta familiar. Y Elba Flores Becerril habla del restaurante Puebla en la ciudad de Puebla. Hay varias felicitaciones al programa de Ernesto Contreras, que también lo ha tomado en el restaurante Portales, y de Dora Escárcega. Pero hay dos preguntas concretamente para Ignacio Urquiza. Una de ellas es una felicitación y la otra, que quisiéramos que abundaras un poquito en esto, es dónde te pueden encontrar y si estás dando cursos sobre este tema de la fotografía de la comida. Bueno, dentro de mi estudio hay una escuela de fotografía que damos esencialmente fotografía digital, ya que el gran cambio de la fotografía en el 2000 pues es este regalo que nos dio la tecnología, que es la foto digital. Y mucha gente no entiende bien cómo funciona y cómo hacerlo, y entonces estamos dando clases. Y dentro de los programas tenemos varias ligas con chefs y hacemos ejercicios de presentación de platillos con fotografía, y yo doy cursos de fotografía y de bodegón con el platillo y con todo lo que debe estar alrededor, porque sí es complicado, es una especialidad. ¿Dónde te pueden encontrar? Yo creo que lo más fácil es que vayan a mi página www.estudiourquiza.com, y ahí está pues toda la página, las publicaciones, y hay un punto que dice cursos, ahí están a detalle lo que hacemos. Entonces otra vez repite por favor la página. Es www.estudiourquiza.com. Y yo quisiera que también nos dijeras algo que también no pasó al aire porque lo dijiste aquí entre nosotros, de este nuevo tipo de chef que te apoya mucho, que es el que prepara la comida para ser fotografiada, no necesariamente para hacer comida. Sí. Platícanos un poco en qué consiste esto, por favor. Bueno, esta especialidad se llama estilismo culinario, o economas, que viene de Food Economists, que se usaban en el cine precisamente. El Food Economist era los que se encargaban de la comida para las tomas fotográficas. Nadie entiende el Economist y ya se quedó como Economos. Y es una especialidad que también vamos a empezar a dar cursos de eso, porque está 100% ligada a la imagen. No hay un ecónomo sin fotógrafo, ya sea de cine o de foto fija. Claro, porque lo que ellos preparan no te lo puedes comer. No, a veces sí, pero generalmente ni piensas tocarlo, ni probarlo, ni nada. Porque ni sabe bien. No, los ecónomos no se preocupan nada del sabor, se preocupan de transmitir el antojo y nada más, y que dure. O sea, si vas a poner un tamal de cazuela o unos frijoles refritos brillositos o unos huevitos revueltos, el chiste es que duren ahí en el set. Una ensalada de nopales. Una ensalada de nopales que dure con brillo, que no se seque, que no se doblen así las hojas. Y ahí están refrescándole y haciéndole todos los trucos para que viva eso. Hay chefs, en el caso de por ejemplo, Mónica Patiño, que cocina ella con sus manos muy rápidamente y presenta los platillos y los pasa a la cámara sin que haya un ecónomo de por medio. Los chefs autor tienen esta doble faceta, que pueden presentar sus platillos sin que se necesite un ecónomo. Pero para todos los recetarios, publicidad, empaques y todo lo que hacemos todos los días ahí en el estudio, se requiere ecónomos. Bueno, pues por desgracia el tiempo nos come, literalmente, aunque estemos en imagen, y nos queda un minuto, entonces les pido rápidamente que en 30 segundos tú nos des tus conclusiones o algunas recomendaciones para el público. Bueno, yo creo que es fundamental tomar en cuenta a la comida,
a la cocina mexicana como parte de la cultura y el desarrollo histórico de nuestro país. Creo que la comida implica una serie de condiciones, nos habla de la economía, nos habla de la política, nos habla de la sociedad y sobre todo nos habla de la cotidianidad. La vida cotidiana es fundamental y en eso la comida mexicana es un factor determinante. Nacho. Bueno, yo creo que en este mundo globalizado y veloz en el que vivimos, a mí me encantaría que se cuidara la cocina mexicana como un elemento sustancial de nuestra cultura y de nuestra historia, y que tal vez, aunque va evolucionando, la parte artesanal a la que hicimos referencia hace rato, a lo mejor tiene que evolucionar. A lo mejor un plato de Talavera ya no tiene que ser lo recargado que era en tiempos de nuestros abuelos o antes. A lo mejor tiene que evolucionar a algo más limpio, pero creo que las dos debemos de cuidarlas para que no perdamos esa joya que tenemos. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Eugenia Meyer de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ignacio Urquiza, un fotógrafo reconocido mundialmente, y para terminar nada más les digo que la señora Sara Guizar Zamudio nos manda su receta de los chiles en nogada, y yo creo que la señora, después de esta receta que nos manda, debe cambiar su apellido a Guizar, no Guizar. Muchas gracias. No deben ser capeados.